Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Romualdo Ordóñez, miembro de Fisioteus. Quiero darles la bienvenida a tres grandes colegas. Bueno, Andrés también es parte de Fisioteus junto conmigo. De ahí le cedo la palabra. Y permítanme presentar a dos grandes colegas de Argentina, Lucas Mahmoud y Germán Tarcaya, con quien ya hemos compartido previamente. Y la verdad es que se aprende mucho estando con ellos y de hecho decidimos hacer este conversatorio algo más fluido, el cual lleva por título El lado oscuro de la tensión musculoesquelética. Y ahí surge una pregunta: ¿por qué las técnicas ineficaces parecen funcionar? Entonces, no sé si Andrés, antes de que los chicos respondan esa pregunta, ¿quiere decir algo? Sí, no, más que nada, bueno, agradecerle a los colegas, a Lucas y a Germán por la buena disposición, ¿cierto? Por su tiempo, que me imagino que en estos momentos debe ser igual súper valioso por todo lo que están haciendo. Y siempre un agrado tenerlo, ya tuvimos alguna vez alguna interacción también parecida, que fue muy fructífera, fue muy buena. Y vamos a ver ahora qué resulta, pero con la expectativa súper alta por lo mismo, porque ya tenemos un una entrevista previa que fue muy buena, así que para no Súper. dilatar tanto las presentaciones, yo creo que vayamos al grano nomás y vamos desarrollando el tema. Muy bien, gracias por la invitación. Nosotros felices de estar acá. Muchas gracias. Sí, Bueno, ¿y cuál es la pregunta? ¿Por qué parecen eficaces algunas técnicas que no han mostrado efectividad, ¿no? En la evidencia? Creo que ese fue una de los temas que más nos hemos planteado, los cuatro que estamos acá, me parece, ¿no? De nuestra práctica clínica. Y, y bueno, esa es un poco la idea del paper, decir, bueno, ¿por qué a pesar de que ciertas técnicas, en este caso analizamos dos en particular, o terapias, para ser un poco más amplio, eh, por más que no muestren eficacia clínica y efectividad, eh, algunas personas parecen sentirse mejor cuando se aplican dichas terapias? Entonces creo que eso fue el motivo principal. Entonces, acá hay que hacer una salvedad, hay que ser justos. El título no era del cuidado musculoesquelético tan general, sino de la fisioterapia. Y acá creo que es importante remarcar algo. Nosotros analizamos la osteopatía y la quiropraxia por algunas cuestiones metodológicas, que si tienen no vamos hablando, pero la fisioterapia o la kinesiología no está exento de muchas cosas que ponen en el paper. Eso es muy importante remarcar porque dentro de las respuestas que ha tenido el artículo, muchos dicen, bueno, pero dejan por fuera algo parecido que ocurre en la kine. Y en realidad, no, también lo tenemos en cuenta. Nosotros, antes que, entre comillas, criticar a estas formas de atención, como la osteopatía y la quiropráctica, somos autocríticos de lo que hemos hecho durante mucho tiempo nosotros y que creíamos que funcionaba por tales motivos y seguimos descubriendo que probablemente haya muchas más cosas implicadas que solamente la técnica utilizada, ¿no? Llámese en kine algún agente físico, punción seca, la misma terapia manual, y sin dejar de lado incluso nuestras herramientas más potentes como el ejercicio y la educación, no están exentas de funcionar por cosas diferentes a las que creíamos. Así que somos totalmente autocríticos. súper. Bueno, antes de profundizar un poquito, Lucas, tengo entendido que está viviendo en España y Germán está en Argentina. ¿Cómo fue la experiencia de... O sea, ¿por qué se le ocurrió hacer esta revisión? Pues esto, el diseño metodológico es una revisión, efectivamente, ¿cierto? Sí. Yo, mira, en lo personal es lo que cuenta el artículo es
yo lo consideraría mi historia profesional y la que hemos compartido mucho tiempo con Lucas, digamos, el recorrido que hemos ido haciendo en varios años. Y también es revisar, actualizar cosas que no estamos contando algo nuevo, pero sí renovando con la información más actual, ¿no? De hecho, leía hace un poquito en redes sociales a un colega que calculo que lo conocen, de, de apellido Hidalgo, que es de habla hispana, pero publica en inglés en redes sociales, y, y él nos dijo que era el artículo de Hartman recargado, que ese artículo de por qué funcionan las terapias ineficaces tiene, si calculo bien, casi 20 años, entre 15 y 20 años. Y esto viene a aportar lo que se ha descubierto en ese lapso, que no es poca cosa. Entonces creo que es necesario seguir mostrándolo porque hay cosas que vamos entendiendo mejor y no debemos permitirnos quedarnos en el pasado con la accesibilidad que tenemos a la información, la investigación, de seguir avanzando. Sí, y también surgió un poco el artículo o el interés de empezar a escribirlo, porque nosotros estamos colaborando con otros colegas que son de acá de España, ya hablando de revisiones sistemáticas y metaanálisis, y la propuesta fue decir, bueno, ahora, si hay mucha gente que la utiliza a estas terapias, ¿cuáles pueden ser los mecanismos probables que estén involucrados en esa percepción de mejoría muchas veces? Entonces, tuvimos que optar por una revisión más de estilo narrativo porque no hay mucho investigado al respecto, y eso, bueno, es una de las limitaciones que el mismo paper lo que sobre nuestro trabajo, así que, pero creo que quedó una idea por lo menos de lo que cómo consideramos nosotros esto que está pasando, ¿sí? En la interacción entre un terapeuta y el paciente. Súper. Sí, pues interesante. Bueno, ustedes, como bien decían, el artículo se enfoca en dos disciplinas, que es la osteopatía y la quiropraxia. Y bueno, si bien compartimos algo en común con la kinesiología o la fisioterapia o la terapia física, que es la terapia manual, sabemos que la terapia manual eh, tiene efectos demostrados. Sin embargo, las teorías o las hipótesis por los cuales fundamentan los terapeutas sus intervenciones, por ejemplo, en el caso de la osteopatía, hablan de la disfunción somática, la ley de la arteria, y la quiropraxia en base a la teoría de la subluxación vertebral. Entonces, si bien hay comentarios en Instagram que encontraban que el título era paradójico, o sea, si funciona, ¿por qué estamos hablando de ineficacia? Entonces, ¿qué le dirían ustedes a esos colegas que están apegados a esas doctrinas, adoctrinadísimos con esos postulados? O sea, eh, ¿cuál sería el mensaje ahí? Bueno, creo que el primer mensaje sería por qué se lo toman personal. Y ahí hay un tipo de sesgo que es el sesgo de identidad. Sí, que también en algún momento en el trabajo lo hemos propuesto. Creo que no queda finalmente, pero bueno, ¿por qué elegimos la osteopatía y la quiropraxia? No porque tengamos algo contra esas disciplinas, sino por dos motivos que es importante remarcar. Germán hablaba de Diego Hidalgo, que es justamente uno de los autores que también citamos en nuestro trabajo, y dice un punto bastante acertado, porque muchos terapeutas de habla inglesa, sobre todo,
dicen, bueno, pero ¿por qué ven a la osteopatía o la quiropraxia de esta manera? Y él dice, bueno, también hay que entender el contexto cultural de quienes escriben el paper, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica y en España de que tanto la osteopatía como la quiropraxia sean formaciones de posgrado de la fisioterapia o de la kinesiología, no disciplinas aparte. Ese es un primer punto a tener en cuenta, que de nuestra visión un poco también, ¿no? De una crítica hacia hacer estas formaciones de posgrado. Y que es verdad que en estas formaciones de posgrado en España y en Latinoamérica han quedado demasiado anclados a ese tipo de modelos sin plausibilidad biológica y filosofías. Eso creo que es el primer punto a tener en cuenta. Y el segundo punto, que nosotros, ¿por qué quisimos tomar la fisioterapia en general? Porque es demasiado heterogénea. Sí, como decís, Romualdo, no hay... eh, nosotros nos en distintas técnicas, con distintos modelos que intentan explicar el funcionamiento de esas técnicas, pero el terapéutico, tanto filosófico como de plausibilidad, no plausibilidad biológica, pero un modelo biológico que intente explicar las terapias, y eso es lo que se critica. Entonces, al ser más homogéneo, tomamos esto. Entonces, lo primero que diría, ¿por qué se lo toman como personal? Ya ahí podría estar Súper. mostrando un sesgo, ¿sí? Eh, y después que parezcan eficaces no quiere decir que sean eficaces. Entonces, eso es lo que apunta el paper. Es muy importante esto que va contando Lucas. Muchas veces nos quedamos en el a mí me funciona, y eso hace que no pongamos en duda lo que hemos estado haciendo. Y que una persona perciba, como decía Lucas, satisfacción o tenga una percepción de beneficio, no significa que sea por la técnica en sí mismo, sino de que tenemos que entender y formarnos más nosotros en otras variables de la atención en salud, como es el ambiente en el que atendemos, el vínculo terapéutico que generamos, nuestra manera de comunicar, los mensajes que solemos dar, la manera en que los damos, y que eso realmente impacta en esa percepción de beneficio. Entonces, para brindar una mejor atención y saber qué técnica, qué tipo de terapia ofrecer a cada persona en particular, en un momento adecuado en particular, porque eso también hace que las respuestas sean variables. Entonces, que a veces parezca que funciona por tal motivo, tenemos que pensarlo nuevamente. Simplemente eso es ponernos en duda. Exacto. Sí, bueno, como bien decían ustedes, igual yo había leído artículos previos de Rossettini y bueno, habla de esto de los factores contextuales. Una cosa son los factores contextuales y lo otro son los efectos contextuales. Y hay un artículo que es muy bueno, me acuerdo que incluso hace un año lo convertimos en una infografía para clínicos, que los factores contextuales en fisioterapia o en kinesiología involucran a las características del clínico, a las características del paciente, el entorno, como dice Germán, el tratamiento y la relación que hay entre el terapeuta y el paciente. Y eso son cosas que a veces no las podemos manipular dentro de todo, y eso es lo que difiere, y que con Andrea a veces lo hablamos. Es diferente atender pacientes en ambientes controlados, por ejemplo, un ensayo clínico, donde tú puedes aislar algunas variables de confusión, versus la atención real bajo un sistema de salud colapsado, con dos o tres pacientes al mismo tiempo, donde a veces no te queda mucho tiempo para interactuar con tu paciente, y eso es una realidad. Y bueno, yo creo que muchos de estos profesionales, que bueno, también pasa en kinesiología, ojo que no quiero atacar solamente a la quiropraxia y a la osteopatía, si queremos hablar de efectividad, las anécdotas o estudios de tipo observacionales, estudios de casos y controles o reportes de casos, no son los mejores diseños metodológicos para hablar de efectividad clínica. O sea, todos estos colegas que defienden su disciplina
tienen que también apostar por intervenciones, por ejemplo, basadas en un diseño metodológico, un ensayo controlado aleatorizado, es decir, que haya un grupo control y que haya un grupo de intervención, si se puede comparar con un placebo, o hacer varios grupos, pero la verdad es que muchas veces en nuestro ámbito profesional estamos haciendo más de una intervención, o sea, no estamos haciendo algo aislado, solamente ejecutando una técnica, estamos con la música, disfrutando el tema de la terapia, hacer de que el paciente se sienta cómodo, el tono de voz, la sonrisa que se pueden generar, todas esas cosas pueden calar hondo en la recuperación de un paciente. Entonces, yo aquí les quería preguntar si tienen contemplado, no sé, hacer una revisión sistemática, si saben si es que existen algún tipo de ensayo clínico. Por lo menos acá en Chile se habla mucho del artículo de Jorge Fuentes de la Alianza Terapéutica, donde meten corriente interferencial y un grupo que la hacen Alianza Terapéutica y otro que no. Es un artículo de hace hartos años, pero es bastante famoso. No sé si lo han podido leer, ojalá lo puedan leer. Pero la verdad que nunca va a ser lo mismo atender, y vuelvo a insistir con eso, a una persona en un ambiente controlado que en un ambiente donde la cosa fluye y no estamos manipulando el entorno ni las variables. Ese artículo de Jorge Fuentes es tremendo. De hecho, este año cumpliría 11, es de 2014. Claro. Es uno de los que cuando lo leí, digo, wow, esto realmente pasa en la clínica. Como aquel paciente que recibí de buena manera responde de manera diferente que aquel que fue el último paciente cansado un viernes y el resultado fue distinto a pesar de haber hecho la misma intervención, la misma técnica, digamos, ¿no? Pero esa variable en aquel momento uno dice, la descarta, pero es fundamental. Ese artículo es algo, a mí me ha marcado el rumbo de atención también, muchas veces, y obviamente lo que intento enseñar en la universidad. Así que siempre, no lo conozco personalmente, pero siempre agradezco que haya hecho ese artículo. Muy bueno. Sí. Y la idea, sí, creo que los siguientes pasos es hacer otros tipos de trabajos. Estamos ahí en tratativas charlando con Hmm. los otros autores. Eh, Bueno, Exacto. déjame ahí hacer un pero paréntesis, bueno, Lucas. Hablando de sí. los otros autores, que también fue un placer tremendo poder compartir ese trabajo con Giacomo, los aportes que nos hizo, y realmente, personalmente cumplí un sueño a que mi nombre aparezca al lado del de Giacomo, además de Lucas y demás, ¿no? Ah, ah, sí, igual debo decir que el resto de los autores, Luis Ceballos, Laita, impresionante. Un crack. ¿Cuánto se demoraron más o menos en Sí, hacer la y revisión? estuvo Mar ¿Cuánto les Flores tomó? también, y Anthony Carrasco, que ya también del equipo de Luis, así que la verdad que todos profesionales y colegas admirables. Fue un gustazo enorme publicar con ellos. Eh, Hay que justamente ver los factores contextuales, porque esto lo empezamos a escribir, el primer borrador me acuerdo que se lo enviamos a Luis, que es el que dirigió todo el trabajo, eh, el 1 de mayo. Me acuerdo que estaba el 1 de mayo recibiendo los mensajes de Luis, las peticiones, y lo terminamos de publicar las últimas correcciones a mediados de enero, no, las últimas correcciones de la revista. En el medio, igual, de todos modos, universidad, hijos, yo me mudé acá a España, así que bueno, fue laborioso. Me imagino, sí, porque igual es una revisión narrativa más extensa de lo que es una Ujú, revisión como más convencional. O sea, yo tuve la ujú. oportunidad de participar en la redacción de una revisión narrativa que publicamos en la Reset. Y ahora igual tengo una ahí que se está revisando, pero
esto tarde igual, hay que tener harta paciencia. Mira, yo quería hacer, no sé si Andrés quiere decir algo, Andrés, ¿quería agregar algo? Sí, yo quería preguntarle a los muchachos acá si ustedes, no sé si cuando sacaron el artículo tenían tal vez alguna intencionalidad de generar algún tipo de impacto en los colegas, ¿cierto? Que al leer su artículo, ¿cierto? Y con las referencias que ustedes tienen, o al plasmar, ¿cierto? La inquietud de estas terapias o técnicas ineficaces, como que están dentro de la quiropráctica, ¿cierto? Y la osteopatía, en el sentido de que tengan como una especie de pensamiento crítico, ¿cierto? Como si creen que ese artículo va a generar como el impacto para que los colegas, tal vez no todos, obviamente, porque sabemos que hay muchas variables, puedan decir hoy en realidad probablemente deberíamos razonar mejor, eh, abandonar tal vez algunas de estas técnicas, porque obviamente a pesar de que funcionen con ciertos pacientes, cuando se habla de eficacia es algo más amplio, ¿cierto? Algo que genera algo más potente en las personas. Porque claro, si yo me quedo como con la técnica rápida, que es lo que más se busca por parte de tanto de los profesionales que van hacia la quiropráctica, hacia la osteopatía, y por parte del paciente, es como esa falsa inmediatez, ¿cierto? Como que me van a solucionar este dolor, este problema musculoesquelético rápido, con una técnica, con una maniobra, ¿cierto? Y claro, hay un efecto fisiológico que ya se ha analizado y que sabemos que ese efecto, al final la eficacia es súper reducida porque ¿cuánto dura? Horas, un par de días, y no genera como el cambio completo que tal vez la persona busca. A pesar de que, claro, sabemos que hay testimonios y ahí entramos en la anécdota de que se vende también como, como que esta terapia funciona, ¿cierto? Como que esta persona que estaba 3 años con un dolor lumbar, irradiación ciática, pierna rígida, dolor insoportable, fue al quiropráctico, al osteópata, le hicieron la manipulación en la zona lumbar y ahora puede caminar tranquilo y sin dolor. Sabemos que eso también hay un adorno ahí del discurso y que tal vez, claro, tuvo probablemente la técnica generó cambio, pero muchas veces mínimo. Entonces, al final, para volver a redondear la pregunta es si creen que se puede generar un impacto con su artículo en que los colegas puedan tener una mirada más crítica o más amplia con respecto a estas técnicas o intervenciones. Yo creo firmemente que si esto que hoy podemos publicar y mostrar llega a los ámbitos académicos, a las universidades y quienes enseñan terapia manual, sea cual sea, quienes enseñan cualquier cosa en kine lo empiezan a mostrar, va a tener un impacto a mediano o largo plazo, no en la inmediatez, como decís vos, Claro. y creo que eso puede llegar a ser muy potente. Digamos. El camino que a nosotros nos tomó 15, 20 años, que al estudiante le tome al salir de grado y pueda evitar caer en dogmas de atención y que si quieren tomar las formaciones, la que sea, que lo hagan con un pensamiento crítico, para tomar lo que sirve y no casarse, no identificarse, no personalizarse con una forma de atención, sino poder adaptarse a la necesidad de cada persona. Y creo que la población a la que vamos a apuntar es justamente al joven profesional o al futuro colega. Yo no sé si personas que se han identificado tanto con esas ramas de la profesión hoy podrán correrse de eso como tal vez lo hemos conseguido nosotros. No es un camino sencillo, es renunciar a muchos años, a mucha inversión de dinero. Entonces creo que si vamos a tener impacto va a ser en colegas jóvenes. Perfecto. Ojalá, es un poco el deseo, ¿no? De cuando uno hace este tipo de cosas y trabajos, de que sirva de algo y aportar valor. A nosotros nos ha aportado, yo creo, bastante. Aprendimos mucho en distintos niveles y además ordenamos bastante las ideas que tal vez veníamos teniendo, así que también ayudó para eso. Súper. Súper. Mira, yo igual quería hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que estas técnicas ineficaces atraen tanto
a los profesionales y también a algunos pacientes, porque convengamos que hay gente que se vuelve dependiente de ir al quiropráctico, al osteópata. ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso? Yo creo que por lo menos en Latinoamérica, en Argentina estoy convencido, y probablemente en Chile también sea así, el kine que se forma en este tipo de intervenciones busca una salida económica, fundamentalmente, ¿no? Porque el cobro es diferente, porque se pueden correr de alguna Ser manera primera el sistema de consulta. salud que está saturado, y eso. Sí. Cambia el modelo de atención y a veces, sin pensarlo de ese lado, creo que ese es la mayor ventaja que obtiene un profesional, ¿no? Tiene la posibilidad de atender uno a uno, que sabemos la diferencia que puede hacer eso en el ritual terapéutico, pero fundamentalmente creo esto primero que te menciono y que no es menor, pero podríamos hacer de la kine algo mejor, copiar algo de ese modelo, algo de ese ritual, pero con cuestiones de hacer mejores intervenciones para que la persona no pierda tiempo, para que la persona no pierda dinero y que realmente la propuesta terapéutica sea la que necesita la persona. Pero creo que es por una cuestión implícitamente económica. Yo creo que ahí sumado a lo que decís, Germán, el tema de los pacientes, ¿por qué eligen este tipo de terapias? E incluso otras terapias alternativas y complementarias que ya se saben de que no tienen ningún tipo de evidencia ni efectos. Y acá creo que siempre hay dos visiones. Una es culpabilizar a la persona y que hay que hacer educación y que es una parte que también lo veo bastante paternalista, ¿no? Porque acá un poco para, como dicen acá en España, para un poco para el salseo. Eh, Muchas de las cosas que se dicen en salud no son menos pseudocientíficas que lo que dicen estas terapias. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir qué es lo que está bien y qué está mal? Entonces, acá hay un punto clave que me gustaría como dejar, o por lo menos lo que me dejó a mí el tema de escribir el paper, fue de que estas personas también tienen aspectos positivos, eh, donde son personas que probablemente hayan tenido malas experiencias en el sistema de salud, hayan tenido efectos adversos, mala atención con algún profesional, que hayan tenido efectos secundarios en un tratamiento o que no sean los resultados que esperaban. Esto pasa, por ejemplo, mucho en personas con migrañas, donde las primeras líneas son farmacológicas y no se tienen buenos resultados muchas veces. Y ahí también están los fisioterapeutas, los kinesiólogos trabajando sin grandes resultados también. Y que también las personas que eligen terapias alternativas y complementarias suelen ser personas con otra autonomía, que quieren decidir sobre su salud, tomar decisiones terapéuticas. Entonces esos creo que son efectos o una arista positiva o que tenemos que tener en este tipo de personas. Después es verdad que se muestran de que las personas que tienden a creer ciegamente en este tipo de terapias, sobre todo las alternativas más que las complementarias, porque ahí hay una diferencia, tienen rasgos de personalidades bastante particulares, entre ellos que sean, por ejemplo, una amabilidad excesiva, dicen algunos estudios, hay ciertas rasgos de personalidad que pueden llevar a que tomen este tipo de caminos. Pero creo que estudiar estos fenómenos son bastante complejos y no podemos reducir a, bueno, lo eligen porque no saben o porque, no sé, la explicación que se dé, sino que hay que valorar varias cuestiones, me parece. Súper, mira, para serte sincero, no tenía presente eso de la diferencia entre la medicina complementaria y la terapia alternativa. De hecho, con Andrés acá en Chile, bueno, los dos trabajamos
en servicio público y el Ministerio de Salud acá en Chile avala el uso de terapias complementarias e incluso algunas terapias que ni siquiera están regularizadas. O sea, hay un listado y creo que hay por lo menos tres. Y por ejemplo, la quiropraxia no está, ni la osteopatía no están regularizadas. Entonces, bueno, Andrés se maneja harto en ese tema. Ujú. eh, y resulta que ¿cuál es la postura acá? O sea, ¿bajo qué premisa vamos a permitir hacer terapias complementarias? Cuando, no sé qué opinan ustedes, si cuando ya fracasó todo lo que ya hemos hecho, el manejo conservador, lo clásico, o lo vamos a dejar como así como una tercera o cuarta línea de tratamiento, no, no sé qué opinan ustedes. Mira, la verdad, y donde yo trabajo hay varios médicos que avalan las terapias complementarias, la sanación pránica, y es un poco paradójico, creo yo, y no sé, por lo menos a mí me da un poco de susto. O sea, he tenido casos de pacientes que igual me han dicho, me hicieron terapia neural y no experimenté ninguna mejoría. Eh, no sé si ahí el Andrés quiere comentar algo, porque como les decía, él se maneja harto en eso. Se quedó pegado, parece. ¿Andrés? Sí está. Dice, sí, dice. Dale, sí, dale. Sí, coméntame, porque Andrés dice que se Si quedó sin querés, te internet. voy comentando. Dale, Lucas. Eh, Bueno, me parece que acá tendremos que ver esto de o las medicinas o las terapias que son alternativas, a qué hacen referencia y cuáles son las complementarias. Las alternativas, bueno, como dice el nombre, tienen una visión que está por fuera de lo que dice la ciencia sobre, por ejemplo, la salud y la enfermedad. Sí, da otro tipo de explicación que no da lugar a que convivan con lo que ya se sabe a partir de la ciencia. Mientras que las medicinas complementarias, eh, su visión no compite directamente con lo que se sabe en ciencia, ¿sí? Sobre el proceso de salud-enfermedad. Entonces creo que esto es una visión o un aspecto que hay que tener en cuenta entre cuando se dice alternativa o complementarias. Ahora, ¿cuáles son las líneas que planteas? No sé vos, Germán, cómo lo ves. Yo creo que los profesionales de la salud tenemos que conocer lo más que podamos de este tipo de medicinas y terapias, no porque las tengamos que recomendar, sino porque si queremos hacer, como tanto dicen, un abordaje biopsicosocial, estas medicinas están dentro de la cultura y de la sociedad en la que nosotros nos manejamos. Y debemos conocer esos aspectos para poder recomendar mejor en base a la mejor evidencia que tengamos disponibles como profesionales de la salud. Entonces, si vemos esto una visión totalmente personal, si no vemos que, o yo no veo que le genere un perjuicio que afecte al tratamiento, retrasa un tratamiento adecuado, o le lleve un perjuicio económico, por ejemplo, a esa persona que deja de hacer un tratamiento que está validado por la ciencia y que sabemos que tiene efectividad por otro tipo de tratamiento que no tiene ningún tipo de efectividad o que no se conoce la efectividad, eh, debo conocer, bueno, en qué es lo que me está hablando el paciente, intentar de hablar muchas veces en ese sistema de creencias para poder llevarlo también a lo que nos dice la ciencia sobre esto y que el paciente pueda tomar las mejores decisiones con la información que tiene y con las creencias que tiene. ¿Sí? Ahora, también me parece que es importante conocer este tipo de terapias, saber a qué apuntan, porque no es lo mismo la biodecodificación, por ejemplo, que la medicina tradicional china. ¿Sí? La biodecodificación, por ejemplo, es una terapia que no me gusta para nada porque es alternativa, mete ideas y creencias que son muy nocivas para la persona, ¿sí? Y yo creo que ahí hay que ir a muerte
con ese tipo de discursos. Otro tipo de medicinas que pueden ser complementarias, como la medicina tradicional china, que se la critica mucho. Yo estudié bastante medicina tradicional china y les puedo decir que comparten algunas cosas bastante con lo que se sabe en la ciencia. Sí, una vida más activa, cuidarse en la alimentación. Después podemos discutir la filosofía que tienen y cosas que Mm. no tienen plausibilidad biológica, pero también la pregunta sería hasta qué punto nosotros tenemos que ir en contra de muchas creencias que algunas personas ya tienen muy arraigadas. ¿Sí? En Argentina no pasa tanto con la medicina tradicional china, pero si se van a Perú, por ejemplo, ¿Aló? que yo ¿Me escucha? tengo varios conocidos y familiares allá, tienen mucha ascendencia china, Uf, se japonesa, quedó... entonces es muy difícil ir contra ese tipo de creencia. ¿Y por qué habría que ir si no perjudica, en el caso que no perjudique, otro tipo de atención sanitaria válida? Están comiendo de manera muy desordenada, que lo ordenen un poco, si están durmiendo mal y retoman con la actividad física, tal vez duermen mejor. Entonces, todas esas recomendaciones lo van haciendo al resultado final y, y mientras el profesional no haga que deje lo que realmente necesita esa persona, debería estar bien, sobre todo por lo que habla Lucas de el arraigo que hay en la cultura con ciertas terapias. Así que creo que tenemos que repensar eso también, ¿no? ¿Cuándo sugerirle y cuándo no? Eh, exacto. Por si acaso se dieron cuenta, me quedé pegado, me tuve que salir, me perdí justo cuando Lucas estaba hablando y contaba esto de lo que sucedía, ¿cierto? En Perú, que tenía familiares, el tema cultural. Y dijo algo importante ahí. Resulta que, bueno, eh, ¿cómo sabemos si estas cosas realmente funcionan hoy en día en base a la anécdota? O sea, el testimonio, como dijo Andrés, no, es que fulano de tal le hicieron este tratamiento, anduvo súper bien. ¿Cuál es, no sé qué pasará en Argentina, por ejemplo, y ahora que Lucas está en España, pero por ejemplo, yo igual me estoy metiendo un poco más en investigación y resulta que la kinesiología, en lo que es rehabilitación física, voy a hablar solamente del rol del No, kinesiólogo en rehabilitación musculoesquelética, en atención primaria. Resulta que exacto. los registros estadísticos que se hacen mensuales no miden el impacto de la profesión o de lo que hacemos. Miden cuántas personas atendiste, Pero no el ingresaste, impacto. cuántas sesiones, cuánta fisioterapia, cuánta terapia manual o ejercicio hiciste, pero no hay ningún outcome para medir eh, por el impacto. O sea, de partida cuesta unificar. Hay un llamado a la acción a definir un estándar de oro para medir el funcionamiento en el caso de que ese sea el enfoque, una rehabilitación funcional. Pero resulta que en quiropraxia y en osteopatía, ¿qué hacen? Utilizan la palpación. O sea, bueno, si vamos a hacer investigación, también tenemos que considerar de que tenemos que elegir herramientas que nos permitan realmente lo que queremos medir, po. O sea, esa supuesta plausibilidad biológica. O sea, yo cómo voy a demostrar una subluxación vertebral, cómo voy a demostrar una disfunción somática. Para este tipo de intervenciones la palpación es crucial, sin embargo hay muchos estudios donde la confiabilidad es bastante baja, uno ve los valores capa y no son muy fiables. Y resulta que, bueno, para elegir un instrumento no es llegar y tomar cualquier cosa. O sea, una es ver la validación transcultural del instrumento, si es que una encuesta, si es que mide lo que quiere medir, la consistencia interna. En Ujú. resumen, bueno, y eso lo veníamos hablando, y de hecho por eso también surgió Fisioteus,
de volver un poquito a las bases, o sea, saber elegir bien, buscar la información, analizarla, digerirla. O sea, la precisión, la exactitud y la validez son importantes al momento de medir algo y estas cosas, este tipo de terapias se quedan cortas. O sea, una vez me acuerdo que un colega, cuando con el Andrés trabajamos para otro proyecto, un colega Claro. de España defendía la acupuntura porque decía que era ciencia, porque tenía no sé cuántos papers publicados en PubMed. Resulta Ujú. que no necesariamente eso es, publicar es ciencia, o sea, de hecho las pseudoterapias utilizan el método científico, pero como hay un libro de Carl Sagan que dice que las Claro. pseudociencias no aprenden del error, po, o sea, no son sistemáticas, no son ordenadas. Entonces creo que como profesión estamos obviamente aún muy en pañales, pero ¿qué opinan ustedes con respecto a eso? O sea, ¿cómo se evalúan, cómo se miden realmente el impacto de esta herramienta? Las mediciones que hacen en los instrumentos que se utilizan en ese tipo de prácticas, como decís vos, son poco fiables, pero algunos de ellos muy llamativos, muy de aumentar el show de una intervención, y se me viene a la cabeza el, el aparato que utilizan para medir la subluxación, teóricamente más allá de la palpación, Mm. y que El sabemos que es un Neuroscope. instrumento, el Nervoscope, que Mm. no realmente no sirve para lo que dice servir. Entonces, desde ese punto de partida, todo lo que se pueda, toda la premisa que continúa eso es falsa, errónea, Mm. o por lo menos se debe poner en duda. Y lo utilizan la herramienta para confirmar lo que creen haber encontrado. Entonces ahí hay un error de interpretación. Y además eso sabemos que trae costos grandes en tiempo, en dinero para las personas. Y bueno, es la base de una pseudociencia, utilizar, a ver, de alguna manera lo científico en Claro. favor de lo que quieren hacer. Bueno, ahí Ujú. hay mucho camino por hacer, y creo que, otra vez, lo que vamos a mostrar a los jóvenes profesionales, lo que vamos a hacer en el grado, va a Mm. ser fundamental para que no se caigan en falacias como esas. Sí, eso también pasa, bueno, uno de los artículos que quedó fuera de la revisión eh, también hablaba de la disfunción somática y ahora lo evaluaban con el sonoelastografía. Lo curioso es que, o sea, cuando lees estos tipos de trabajos son tan confusos a veces de entenderlos porque clasificaban los pacientes a través de la palpación de un osteópata, pasaban la elastografía, o sea, hacían las mediciones, hacían las maniobras y mejoraba el grupo que se hacía la terapia osteopática, ¿sí? Pero el mismo paper termina diciendo que la palpación del osteópata no es confiable. O sea, hicieron la primera clasificación de los pacientes con la palpación y dijeron quién va a cada grupo. Entonces tiene esas cosas muy, muy llamativas, pero cumplen un rol fundamental, me parece, que es lo que se conoce como ritual terapéutico, ¿sí? Y estos profesionales saben usar muy bien el ritual terapéutico, mejor que los fisioterapeutas, que los kinesiólogos. Entonces, yo creo que ese es algo importante. Bueno, en quiropraxia pasa algo que me llama bastante la atención. Hay, no sé si todos los quiroprácticos hacen esto, pero hay una colega argentina que hace los videos en redes sociales y siempre dice, no sé cuántas veces en el video, que hacen manipulaciones específicas. Mm. Cuando sabemos que las manipulaciones no son nada específico. Este tipo de relato y de ritual, pasar el aparatito, decir, "Bueno, esta vértebra está corrida, movida, qué sé yo", hace a todos los factores contextuales y a ese efecto placebo que decimos en el paper. Y hay un concepto muy interesante que es la paradoja de la eficacia. ¿Sí? Técnicas con alto efecto específico realmente hacen lo que dicen que hacen, pero poco efecto placebo, que el efecto placebo, por lo menos en el paper, pero bueno, distintos autores coinciden que son los factores contextuales más los efectos no específicos,
no son superiores muchas veces a técnicas que tienen poco efecto específico, pero un gran efecto placebo. O sea, se basan prácticamente en factores contextuales y en efectos no específicos. Entonces, muchos de esos cambios que ven las personas en este tipo de terapias se deben a a este gran efecto placebo que tiene y no tanto a los efectos específicos de las terapias. Sí, ahora el problema sería si es ético o no es ético usar el efecto placebo, que es algo que preguntan bastante. Sí, Andrés. Sí, no, yo quería aportar un poquito con lo que estaban conversando, que este tipo de intervenciones o ciertas profesiones aledañas a lo que sería como la fisioterapia o similares, si nos vamos a las bases como del científico, ¿cierto? Lo que estamos más o menos comentando, siguen una corriente más empirista, ¿cierto? Ellos buscan que lo tangible sea el sustento de, incluso más allá que lo teórico, y de ahí podemos volver a ir un poco para atrás, ¿cierto? De que para ellos da la impresión de que no importa cómo explican este empirismo, porque funciona en el momento, ¿cierto? Porque lo puedo tocar, lo puedo observar, lo puedo experimentar. Y obviamente no solo yo como terapeuta, que si es que yo estudiara osteopatía o quiropráctica, ¿cierto? Sino que también el paciente. Entonces, claro, ahí se forma como todo un efecto aledaño, ¿cierto? A lo contextual, al placebo probablemente, o a otros efectos que todavía están ahí en estudio, que hacen que, claro, tome más valor este empirismo. Por lo tanto, voy justificando que como, y ahí vuelvo a la frase típica que la comentó Germán al principio, a mí me funciona, por lo tanto si me funciona es suficiente, y así voy replicando y replicando y replicando, y me quedo como con ese empirismo. Hay un término en filosofía de la ciencia que se llama el empirismo ingenuo, y calza muy bien justamente con este tipo de intervenciones, porque ingenuo se refiere a que me baso netamente en lo que puedo manipular, ¿cierto? Lo que puedo hacer con mis herramientas, en este caso con las manos principalmente, y otorgo como ese valor y ese como poder de yo estar como generando cambios, ¿cierto? Con las manos, con la palpación, ¿cierto? Sobre todo en la quiropráctica, en la osteopatía, y ahí ya me quedo yo como un ente generador de, de cambios con las manos hacia las personas. Y la persona también, claro, como siente ciertos efectos, va retroalimentando al terapeuta y le va generando aún más esta sensación de poder y le genera aún más este empirismo ingenuo. Entonces al final van quedándose en eso, que después nos llevan al punto de la interpretación, que también lo mencionó Germán, donde como me voy quedando con ese empirismo, lo interpreto como que es lo suficiente y no me basta estar revisando, sometiendo a ensayos, ¿cierto? Como dijo Romualdo, como también tú lo comentaste, Lucas, no me satisface estar como probando si el empirismo que yo experimento es erróneo o no, porque a mí me funciona en el momento. Por lo tanto, la interpretación es clave acá, ¿cierto? O sea, si yo voy interpretando que a mí me funciona, que a mí esta terapia le genera el efecto positivo al paciente, ¿para qué voy a revisarla? ¿Para qué voy a someterla a algo más? Si total cumple con lo que se supuestamente dice cumplir. Pero ahí es donde está el problema, porque al final volvemos también al punto de la demarcación. O sea, ¿dónde está la línea entre justamente lo que acaban de hablar delante de la ciencia y la pseudociencia, o incluso la no ciencia? Ya en algún punto también lo hemos tocado en otros live. Y la verdad que a mí me incomoda esa demarcación, porque si no hacemos la demarcación, entonces todo el mundo puede hacer lo que sea para que la persona o quien venga con este tipo de terapeuta o nosotros mismos, casi ya volvemos a las edades antiguas de los rituales y de las técnicas ya místicas para potenciar que la persona se recupere o que tenga un pequeño cambio que después sabemos que no se potencia. Porque a mí también me pasa, y yo creo que usted con esto cierra la idea, con el tema de la interpretación y lo del empirismo, que muchas veces, claro, hacemos la intervención y buscamos, ¿cierto?, la modificación sintomática, que de hecho vuelvo, los empiristas como que se basan mucho en eso, buscar la modificación del síntoma, pero sabemos que muchas veces la persona termina con nosotros o termina con estos terapeutas
Y no, como no hay un seguimiento muchas veces, como no hay una consulta en el futuro, no sabemos qué pasó, pues no sabemos si realmente la persona cambió la conducta, si con las técnicas realmente se le solucionó el problema. Entonces, nos quedamos con eso, o estos tipos de profesionales se quedan sobre todo con eso. Entonces, al final, como remuneran, viene gente y sigue el círculo ahí vicioso de todo esto. ¿Ya? Eso más que nada comentarle. Súper. Mira, ya nos estamos acercando al cierre, a la hora cierre de este live. Y me gustaría, bueno, agradecerte Andrés por el aporte, súper completo. Tú tenías ahí harta formación en filosofía de la ciencia. Pero me gustaría preguntarle tanto a Lucas como a Germán, para ir finalizando. ¿Qué mensaje le dejarían ustedes Uh-huh. a los colegas que van a ver este live? eh, Quizás pronto o más adelante, a la gente que ha escrito en redes sociales. La verdad que tuvo muy buena convocatoria y de hecho aprovechamos de decirle que cualquier colaboración estamos ahí disponibles para un futuro. Así que eso, palabra al cierre. Bueno, lo primero es agradecer que estén escuchándonos, tomándose esta casi hora completa para escuchar a 4 personas que creo que somos apasionados de nuestra profesión y Uh-huh. queremos aportar nuestro granito de arena. Yo diría que no nos crean lo que estamos diciendo, que Exacto. investiguen por su cuenta, que vean lo que dice la ciencia y siempre se pongan en duda todo lo que van aprendiendo, pero en una duda buena, una duda que nos incomode como profesionales, pero en la búsqueda de seguir creciendo, de seguir aprendiendo más y sobre todo aprendiendo mejor, porque simplemente estudiar por inercia y tomar lo que alguien me está diciendo porque sí no tiene ningún sentido. Que puedan formar pensamiento crítico, personal y que ayude a las personas. Que Exacto. en definitiva, si estamos en esta profesión es porque queremos ayudar a las personas. Totalmente. Yo, bueno, me adhiero a los agradecimientos de Germán, de que si llegaron hasta acá, e incluso si tuvieran el interés inicial de entrar al podcast, se lo agradecemos. Eh, Primer cosa que me gustaría decir, que lean el paper. Eso. Y como dice Germán, que lo critiquen todo lo que quieran, pero críticas que también tenemos que hacer todos para intentar de crecer como profesión y como profesionales. Y no porque lo dijo tal o cual me cae mejor o peor, voy a cejar mis comentarios. Entonces me parece que eso es importante. Eh, Segundo, no se lo tomen personal a los colegas que hacen algunas de estas terapias. Eh, Eso una terapia o un título o un posgrado no te define como persona y esto es otra cosa, esto es ciencia o intentamos hacer ciencia dentro de nuestro campo disciplinar. Así que eso. Y por último, por ahí me gustaría así remarcar esto que decía Germán a los estudiantes, a los futuros colegas que lean, que critiquen, que intenten de aprender también de los errores de los que han venido antes. En este caso ya nos toca decir que ya somos los viejos en la profesión y decir, bueno, nos equivocamos en esto, podemos aportarle esto otro. Creo que el paper resume también muchas cosas que hemos aprendido estos años. No todo es técnicas, no todo es terapia manual, ejercicio. Hay más cosas que están involucradas en la terapia, en kinesiología, en fisioterapia, que me parece que son muy valiosas para que lo aprendamos como profesionales de la salud en primer lugar y especialmente como kinesiólogos o fisioterapeutas. Así que nada, y que nos pueden contactar también para lo que necesiten. Muchas gracias, Lucas, Germán. Bueno, junto me sumo a Andrés. Yo le agradezco por su tiempo. Tengo, bueno, entendido que allá en España son más de las Sí. 10 de la noche, ¿cierto? Así que te agradezco, Lucas, por tu tiempo. Casi Casi las las 11. 11, sí. Acá, bueno, nosotros con Andrés estamos en Chile, ya van a ser las 19 horas.
que es la misma hora de Argentina, y todavía queda tarde, noche, queda verano acá todavía. Y resulta que, bueno, yo les quiero dar las gracias nuevamente, desearles mucho éxito en todos sus proyectos, espero poder verlos, conocerlos igual en persona, que nos podamos tomar un mate o una cerveza, ojalá algún día. Y, y a Germán igual, qué bueno que volvió a las redes sociales, siempre está compartiendo contenido muy bueno, los dos. Y también a quienes están viendo este live, dejarlo invitado a que sigan a Fisioteus. La verdad que es un proyecto nuevo, pero que va a prosperar, que vamos a estar subiendo otro tipo de información. La verdad que Fisioteus no tiene límites, es kinesiología, investigación, rehabilitación. Van a ir saliendo nuevos temas. Y ahí lo invitamos a colaborar si quieren para otro live. O si ustedes nos quieren invitar, nosotros con gusto ahí nos organizamos. ¿Ya? Así que eso. Andrés, ahí te dejo el pase para el final. Mete el gol. Exactamente. Claro. Bueno, sí, igual agradecer a Lucas y a Germán por el grato, la grata hora que tuvimos casi, ¿cierto? De quedar poquito ya del live, pero para cerrar rápido, siempre un gusto escucharlos, de su experiencia, de lo que están haciendo. También, bueno, no lo comenté al principio, pero los felicito por el artículo, está bastante bueno, está muy bien hecho. Qué bueno que inviten a los colegas, sobre todo a los más jóvenes, a que puedan criticarlo, pero como tú bien dices, Lucas, de buena forma, porque de esa manera construimos todo lo que es conocimiento. Ya, o sea, lamentablemente hay quienes pueden que critiquen, que no, que aquí, que allá, que por temas de sesgo, lo que sea, pero lamentablemente, o sea, eso va a pasar, pero la idea es que se tomen las críticas constructivas para que se siga una senda positiva, que al final, como todos ya lo hemos dicho varias veces, que tribute hacia nuestros pacientes. Así que bueno, yo me quedo igual súper contento con este nuevo live. Esperamos, igual me sumo a las palabras de Romaldo, de en algún momento conocerlo en persona, y quién sabe tener otros live durante el año, si se puede ahí ir conversando otros temas. Así que muy agradecido, que tengan un buen descanso y que sigan ahí en la senda ahí del conocimiento y de su desarrollo profesional. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Queda por la menos, invitación. Un queda abrazo menos de un grande. minuto. Perdón. Queda menos de, Eso. sí, No te escucha, queda Ron. menos de un minuto, así que vamos a cerrar y seguimos hablando, ¿cierto? Por interno. Así que Eso. eso, un fuerte abrazo, chicos. Dale. Saludos a todos. Hasta pronto.